Agáchate, agáchate, por favor, agáchate. Todos los días una persona... Una, 5, 10, 15. El último día fueron 60 en un día. Puerto El Triunfo es un distrito de Usulután al sureste de El Salvador. Hoy en día es una de las zonas más visitadas debido a su gastronomía, geografía y fauna. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, ese territorio era propiedad de los pandilleros más sanguinarios de la región. Tiroteos, masacres y torturas eran cosa de todos los días. Tanto así que los pobladores advertían a los turistas que en caso de ingresar, tal vez nunca volverían a salir. Mira, hasta ese lado, hasta esa zona puede llegar, a la otra zona no puede pasar. Y si yo pasaba a esa zona, ¿qué era lo menos que me podía pasar? Pues inmediatamente lo empezaban a interrogar de dónde era, que subía y ya no lo dejaban salir. Y te podían quitar la vida también. Sí, podía perder su vida. Donde hoy se acumulan viajeros, antes se apilaban cadáveres. Pero todo cambió. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a contarte en detalle por qué este paraíso terrenal era imposible de visitar y cuáles fueron las polémicas medidas aplicadas por el gobierno de Nayib Bukele para recuperar ese territorio de las garras de las maras. Más allá de sus impresionantes cualidades naturales y la belleza de sus paisajes, Puerto El Triunfo también es una excelente zona para llevar a cabo una variedad de actividades ilegales. Allí los delincuentes que integraban las maras encontraron nuevas y llamativas maneras de llevar a cabo sus actividades. En esta zona se le catalogaba a los pandilleros como piratas, ya que utilizaban pequeñas embarcaciones para interceptar barcos y quitarles los suministros. Entre la selva y los ríos, pandillas como Barrio 18 o la Mara Salvatrucha se manejaban como auténticos piratas, aunque en lugar de parches, patas de palo y banderas con calaveras, su uniforme de guerra comprendía tatuajes, pañuelos y rifles. Esos bosques tropicales eran el hogar de cientos de asesinos buscados por el gobierno. Elementos realmente peligrosos que se encargaban del transporte de cocaína, pero también de ataques contra policías y civiles que fueron en constante crecimiento con el correr de los años. Lo que inició como una serie de asesinatos aislados fue acentuándose hasta convertir la región en una de las más peligrosas y salvajes de todo El Salvador. Ten en cuenta que previo a la llegada de Nayib Bukele, la nación era una de las más violentas del planeta. En 2015 el índice de asesinatos era de 106.3 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy esa cifra se redujo abismalmente a 2.4 sobre el mismo porcentaje. Un cambio brutal. Antes de continuar, agradecemos a Pocket Broker por patrocinar este video. Si quieres comenzar en el mundo del trading de forma sencilla y sin complicaciones, esta plataforma es ideal para ti. Con más de 130 activos disponibles, incluyendo divisas, índices, acciones y criptomonedas, puedes operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su interfaz intuitiva y herramientas como el trading social, señales comerciales e indicadores avanzados hacen que incluso los principiantes puedan obtener ganancias desde la primera transacción. Además, el registro es rápido y sin necesidad de verificación para empezar a operar de inmediato. Y cuando quieras retirar tus fondos, podrás hacerlo sin comisiones y con múltiples opciones disponibles. Lo mejor de todo es que usando mi código promocional, obtendrás un bono del 100% en tu primer depósito. No te pierdas esta oportunidad y regístrate ahora en Pocket Broker para empezar a ganar hoy mismo. Lo más tenebroso es que en ocasiones frentes como Barrio 18 se disponían a enviar un mensaje directo a las autoridades, una suerte de manifiesto para reivindicar su lugar como la principal amenaza a la seguridad pública. Para ello no recurrían a cartas ni videos con insultos,
sino a métodos bastante más macabros. Los sicarios secuestraban a los habitantes de Puerto El Triunfo para luego torturarlos y acribillarlos a sangre fría, una demostración de su impunidad y de su falta de remordimiento a la hora de acabar con vidas inocentes. Es por eso que había calles que eran totalmente intransitables. Caminar por allí cuando caía el sol era una condena mortal. Todos los días una persona muere. Una, 5, 10, 15. El último día fueron 60 en un día. Ellos como represalia a matar a 60 personas. Como queriendo asustar a Bukele. Lo retaron pues, sin hablar nada, nomás era un capricho. Una intimidación. Sí, para que humillar al pueblo pues. Humillar al pueblo era el principal objetivo de las maras. Cuando los vecinos agachan la mirada y obedecen sin reproche, entonces los criminales saben que han conquistado de forma definitiva la zona. Para perpetuar ese dominio, las pandillas recurrieron a la violencia y a imponer con puño de acero sus demandas. Así fue como cuerpos sin vida de pobladores se acumularon en los barrios, tiñendo de rojo las aguas de una zona que ahora es considerada un paraíso. En medio de ese caos, esta comunidad ubicada al sudeste del país destacaba por el tipo de delincuentes que azotaban la región. Los pobladores de Puerto El Triunfo recuerdan que las maras atravesaban las aguas en pequeños botes como si se tratara de corsarios selváticos en búsqueda de un jugoso botín. Aprovechaban las condiciones naturales del manglar para ocultarse de las autoridades y tomar refugio en las profundidades de las islas. Estos manglares que miran ustedes aquí al frente es donde ellos se escondían. Y se escondían y no salían, nomás salían ellos cuando una lancha iba con turistas, salían ellos, nos asaltaban, nos quitaban teléfonos, dinero, nos amenazaban que nos iban a matar. Esos impenetrables manglares no solo eran hogar para delincuentes de poca monta, también se ocultaban importantes líderes de las maras que encontraron en la naturaleza un espacio ideal para pasar a la clandestinidad. En estos manglares ellos es donde escondía ese Alex el Cuervo, el que ayer agarraron allá en Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, él y su amigo, ¿verdad? Lo capturaron. Ellos vivían entre los manglares, allí en el cañón Calete que de dije yo, ese túnel. De ahí aparecían para asaltarnos a nosotros cuando pasamos en las lanchas. Los criminales a los que se refiere el anciano son dos temibles jefes de la pandilla Barrio 18. Ambos sujetos eran asesinos seriales y tenían cargos altos a nivel estructural, ya que planeaban y ejecutaban asaltos y otras actividades muy rentables. Durante años, Alex el Cuervo y sus secuaces habitaron la región imponiendo su ley, amedrentando a los vecinos y resistiendo los operativos policiales que tímidamente intentaban ponerle punto final a su imperio ilegal. En caso de ingresar a las tenebrosas profundidades de la selva tropical, lo que les esperaba era un ataque feroz. Este cañón era traficado por la Mara 18. Cuando la autoridad los correteaba a ellos, esta era la guarida de ellos. Ellos corrían aquí a lo que daba, pero si son las partes donde ellos llegaban, se tiraban esos paletes para adentro o se tiraban los manglares. ¿Ya? Aquí se agarraban a balazo. Autoridad con 18, se oía con que eran cuestitos de Navidad. Pero aquello tenía poco de espíritu navideño. Los temibles sicarios de Alex el Cuervo contaban con ametralladoras, rifles e incluso granadas, con las cuales aniquilaron a los uniformados que se aproximaban allí para darle captura. No existía ningún tipo de paridad de fuerzas. Era como enfrentar a bestias sanguinarias contra cazadores inexpertos y sin las herramientas adecuadas. De esa manera el capo había logrado mantenerse impune durante mucho tiempo, pero no hay imperio que sea eterno. Más adelante te detallaremos su impresionante captura, la cual revolucionó al mundo del crimen organizado salvadoreño. Por lo general, la policía y el ejército evitaban a toda costa ingresar a las salvajes islas de Puerto El Triunfo, ya que entendían que enviar un escuadrón de oficiales podría ser una condena de muerte para ellos.
Detrás de cada árbol podía esconderse un asesino narco listo para cortar la garganta del uniformado. Los pandilleros como Alex el Cuervo no solo conocían cada recoveco de ese suelo, sino que además acumulaban gran cantidad de armamento en caso de ser necesario demostrar su poderío ante el Estado salvadoreño. Como te adelantamos, el método empleado por los criminales era tan efectivo como llamativo. Salían en piraguas, salían en lanchas, Ok. ellos, ¿me entendés? Como si fueran piratas y llegaban a los botes y todo eso. Correcto, estilo piratas. Ellos nomás tenían su poste allá en el puerto, el poste les hablaba y ¡pum! Nos salían de los cañones como piratas, tú lo has dicho. Valiéndose de esas técnicas, los criminales se adueñaron de la región de Puerto El Triunfo y las islas cercanas para transformar el paraíso en su segundo hogar. Pero además extendieron sus garras a los lugareños, convirtiéndolos en sus esclavos mediante el cobro de la renta. Se trataba de una suerte de impuesto ilegal que los delincuentes imponían a los comerciantes a cambio de seguridad. El trato era tan grotesco como sencillo. Si querías vivir en paz, debías pagar el precio que te solicitaban los delincuentes. Si venían, usted tenía que entregarle dinero o mercancía. Claro, había que entregarles lo que ellos pedían, si era dinero o producto. Y a una mujer indefensa la mataban también, ¿no? Claro, sí, pues si era de otro lado, pues de otro bando, por decirlo así, vean, porque había límites que si era de una colonia o de otra, entonces sí, claro. Tal como indica la mujer, la sociedad estaba dividida por regiones demarcadas por las pandillas, como si se tratara de antiguos feudos medievales, dominados por señores de la guerra sedientos de sangre. Había barrios enteros que pertenecían a la Mara Salvatrucha o a Barrio 18, y los vecinos debían respetar ciertos códigos como ropa o colores que representaban al grupo delictivo dominante. Pero eso no era todo. Transgredir esas leyes escritas en piedras era motivo de un castigo severo y doloroso. Cada grupo establecía horarios específicos para transitar, como también cuotas y cobros de dinero para permitir el ingreso de familiares o de proveedores para los comercios. Las maras no toleraban burlas ni retrasos, tampoco entendían de excusas. Escuchemos el testimonio de un hombre que vivió en ese infierno. Ponían renta a la cooperativa, $500 mensuales. Entre todos tenían que pagar eso. Y todos los socios. Ponían $25 a los rancheros, a ellos. $50, si no lo daban mensual, lo mataban. Los habitantes estaban desesperados. No tenían oportunidad de progresar, ya que en cualquier oportunidad que sus comercios empezaban a generar ganancias, los mareros llegaban desde lo profundo de las islas como sanguijuelas salvajes adictas a la sangre inocente. De esa forma drenaban a las familias de su dinero hasta dejarlas completamente en la ruina. No tenían ningún tipo de reparo a la hora de impartir su cruel justicia callejera. No importa si debían torturar o acribillar a mujeres, niños o enfermos. Por la noche los pobladores podían escuchar los gritos eufóricos de los delincuentes, quienes bajo el manto de la oscuridad salían de sus escondites para navegar en las aguas negras que bañaban la zona. Desde las embarcaciones se oían disparos, risas eufóricas y alaridos que reivindicaban a grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Los habitantes vivían con el temor constante de que aquella sinfonía espectral anunciara un ataque inminente. Nunca sabían cuándo los pandilleros tendrían la necesidad de asaltarlos para demostrar su superioridad por sobre las autoridades. Para lograr esa proyección de poder sobre la región, las pandillas requerían no solo de escondites y espacios para almacenar los bienes hurtados, sino también reclutar constantemente nuevos soldados para llevar a cabo los ataques. Los principales postulantes para incorporarse a las maras eran los niños y adolescentes de las zonas más humildes de Puerto El Triunfo. Ellos eran el sector más propenso a caer en las mentiras de los grupos delictivos.
Ellos te buscando no le importaba tu edad, de 13, 10 años. La obligación era meterse a ellos, les lavaban el queso. Es estúpido mental, como que dice, perdón la palabra, pero es lo que eran ellos. Como indica el poblador, la principal herramienta de las pandillas era el convencimiento, lavando la cabeza de los muchachos hasta convencerlos de que la Mara era la única familia a la que valía la pena pertenecer. De esa manera construían un compromiso férreo y un amor inquebrantable por el grupo. Claro, esa pertenencia conllevaba sacrificios enormes y una deshumanización brutal. En poco tiempo esos niños debían transformarse en asesinos despiadados o en traficantes expertos. Debían dejar de lado los juegos y los muñecos para reemplazarlos por armas de fuego y drogas duras. Sin embargo, no todos los reclutas accedieron por voluntad propia. En muchos casos se reportaron secuestros masivos de niños con el fin de incorporarlos a la pandilla. Las familias denunciaron esos ataques, pero por lo general las autoridades se limitaban a tomar nota y a asentir con rostro preocupado ante las historias de horror que se les relataba. En cuanto a acciones para poner fin a las amenazas pandilleras, los policías no hacían absolutamente nada. Los uniformados, por temor o alianza, evitaban inmiscuirse en los negocios de las maras, incluso si implicaban la muerte de decenas de personas. Es por eso que muchos habitantes comenzaron a desconfiar de las autoridades a tal punto que las calificaban de cómplices. En el presente siguen habiendo secuelas de esa desconfianza, como también de la corrupción por parte de las autoridades. Es por eso que en octubre de 2023 un agente de seguridad fue linchado por vecinos debido a sospechas de que era un empleado de la infame Mara Barrio 18. Golpes, gritos e insultos fueron parte de aquel ataque que generó una polémica inmensa a lo largo de El Salvador. Si bien ningún medio de comunicación deseaba legitimar un acto de violencia contra un policía, era realmente difícil olvidar que las autoridades colaboraban de forma directa con las pandillas. La paliza al uniformado fue vista por algunos como un acto de justicia civil, pero la pregunta que sobrevuela este polémico hecho es si ejercer la ley por mano propia está justificado. Déjanos tu respuesta en los comentarios de este video. Las ventajas de dominar la zona de Puerto El Triunfo convirtieron al lugar no solo en un enclave ideal para las pandillas, sino también en una zona de combate entre grupos rivales que se masacraban entre sí. Los frentes luchaban a muerte por dominar los manglares y las aguas que servían de rutas secretas para el trasiego de estupefacientes. La comunidad se vio afectada por la guerra entre grupos como MS-13 y Barrio 18, los cuales estaban dispuestos a todo con tal de plantar bandera. No les importaba el costo humano ni la devastación que dejaban a su paso. Se ponían unos en una esquina, otros como a unas 2 cuadras y se agarraban a tirarse. La MS, la 18. Correcto. Entonces era algo bien peligroso. Ya aquí a las 7 de la noche la gente se encerraba por temor, por miedo y ya no salía. La caída del sol era una señal de alarma para los vecinos. Estar en la calle cuando oscurecía era un riesgo innecesario. Nadie sabía en qué jornada podía desatarse una brutal balacera que podría acabar con la vida de decenas de personas. Para peor, algunos sicarios pandilleros contaban con rifles de asalto y ametralladoras de gran cadencia de fuego, lo que les permitía regar de plomo las viviendas y demás construcciones. El resultado era apocalíptico. Marcas de proyectiles por todos lados. Círculos negros y humeantes decoraban las casas.
Los hospitales recibían a decenas de personas heridas por balazos perdidos. En las jornadas más desafortunadas, la morgue regional no daba abasto para poder alojar a los restos sin vida producidos por el crimen organizado. Ninguna comunidad está preparada para soportar 60 asesinatos en tan solo 24 horas. Sí, escuchaste bien. Una muerte cada 24 minutos. Sin embargo, ese infierno estaba a punto de culminar. Se metían, pero acordate que era una cosa que tenían que sacarlo, tenían que hacerlo, porque si no lo hacían, ellos iban a seguir con lo mismo, haciendo la mala vida a la comunidad. En 2019 algo cambió y de a poco fue transformando la realidad de El Salvador y de toda la zona de Puerto El Triunfo. La asunción de Nayib Bukele y la puesta en marcha de su ambicioso plan de guerra directa contra las pandillas. ¿Recuerdas al temido pandillero conocido como Alex el Cuervo? Ni siquiera él logró escapar de esta nueva oleada de seguridad. En septiembre de 2024, un operativo llevado a cabo en Honduras y gestionado junto con el gobierno de El Salvador, dio como resultado la captura de uno de los criminales más peligrosos de la región. Se requirió de la presencia de personal militar fuertemente armado, pero el éxito fue rotundo. Pese a que la aprehensión fue en otro país, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, fue quien presentó a Alex el Cuervo junto a su secuaz Ángel Negro. Pero para llegar a esta impresionante victoria, fue necesario recorrer un largo y doloroso camino. Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Desde el primer día de su gestión, el flamante presidente dejó en claro que no tendría tolerancia con las maras, y eso incluyó a los piratas pandilleros que operaban en Puerto El Triunfo. En 2021 fueron enviados cientos de soldados que llevaron a cabo arrestos masivos de cualquier individuo que fuera mínimamente sospechoso. Esto incluía a cualquier joven con tatuajes y apariencia llamativa. La aportación de pañuelos o de pantalones holgados era motivo suficiente para terminar tras las rejas. Esto se complementaba con golpizas y torturas a los detenidos para extraerles cualquier tipo de información que fuera útil para atrapar a más sicarios. Pronto todos los habitantes de la zona tenían al menos un familiar preso. Los relatos de los vecinos hablan de detenciones arbitrarias y de violencia sin motivo contra personas sencillas que no tenían nada que ver con la delincuencia. Él acababa de llegar con un viaje de coco y cuando él llegó al malecón ya lo estaban esperando los policías. Las palabras de esa mujer que recuerda a su marido, hoy detenido, son duras. Desde su aprehensión en 2022, el hombre jamás volvió a estar en libertad y ha podido ver en contadas ocasiones a su familia. Está claro que el ejército estaba cometiendo excesos y que muchos de los sujetos atrapados no estaban relacionados a las pandillas. Sin embargo, pese a la enorme polémica que desató la mano dura de Bukele, lo cierto es que los métodos surtieron efecto. En lo que va del año solo llevamos 3 homicidios. Todos están vinculados a que las víctimas tienen relación con pandillas, ¿verdad? Eso es un dato significativo. En tiempo récord, los soldados lograron desbaratar laboratorios clandestinos y cortar las rutas de traslado de estupefacientes. Al mismo tiempo, aislaron por completo a los delincuentes ya encarcelados, lo que les impidió contactar a sus socios en el exterior. Esa falta de organización provocó una debacle total en Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. De a poco las selvas dejaron de ser un lugar acogedor para el crimen organizado. Los asesinos que allí habitaban pasaron a llenar las cárceles como el Secot,
espacios de máxima seguridad destinados a los agresores más buscados de El Salvador, todos vestidos de forma idéntica y tratados como bestias. Esas instalaciones son un paso más en el proyecto de Bukele. Un estado policial donde el ejército tiene libertades para actuar contra las maras. El SECOT es el destino final de todos aquellos maleantes que sean atrapados y que hayan cometido crímenes contra el pueblo salvadoreño. Hoy en día, Puerto El Triunfo ha recuperado su viejo esplendor con una economía pujante y mayor tranquilidad, pero el precio a pagar ha sido altísimo. La historia de esta salvaje isla salvadoreña es un reflejo morboso del poder que ostentaban las maras previo al gobierno de Nayib Bukele. Una zona conocida por su encanto natural y su potencial turístico, se había convertido en un infierno del que pocos podían escapar con vida. Entre la jungla y los cuerpos de agua se desarrollaron tantos enfrentamientos armados que las islas de Puerto El Triunfo se transformaron en pequeños cementerios flotantes. Recordatorios perpetuos del dolor que generan estas organizaciones. La región se encuentra totalmente pacificada, pero tienen en claro que esa tranquilidad solo es posible mediante el control casi dictatorial del gobierno. Para muchos, un estado policial es un precio justo a pagar por poder transitar las calles sin mirar para atrás con temor. Para otros es un riesgo demasiado grande darle semejante impunidad a la policía. Las respuestas a este debate son complejas, pero más allá de eso, esperamos que la paz obtenida por la gestión de Nayib Bukele sea duradera y no solo un oasis en medio de un páramo sanguinario. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.